Te habla Karina Falcón para la Mujer Lunar y en este episodio te quiero contar acerca de cómo nos podemos dar cuenta que estamos asistiéndonos de herramientas, de recursos, de elementos, de todo lo que el mundo de la espiritualidad, el mundo del desarrollo humano, el mundo de la filosofía o el mundo que nos apoya a nuestro bienestar. Cómo saber que estamos tomando estos recursos, estas herramientas para escapar de nuestro sufrimiento, para no mirar nuestro sufrimiento, evadir el sufrimiento. Y cuando lo estamos haciendo desde un lugar genuino, porque estamos intentando a conciencia cruzar nuestro dolor, estamos integrando nuestro dolor, estamos haciendo también trabajo, lo que llamamos el trabajo de sombra. Entonces, ¿cómo darnos cuenta cuando estamos tomando las herramientas y llevando un estilo de vida que en realidad nos está haciendo escapar, nos está haciendo paliar de una forma superficial nuestro sufrimiento? Y cuándo saber que realmente estamos utilizando las herramientas para cruzar con valentía, integrar, sanar nuestras heridas y poder estar en bienestar. Lo primero que hay que decir es que los seres humanos habitamos tres estados. Esos estados están pautados por nuestro sistema nervioso y los tres estados tienen que ver con, por supuesto, nuestro día a día, nuestra historia de vida, la historia también de nuestro transgeneracional, eso es muy importante decirlo, por los lugares en donde vivimos, por la resiliencia que tenemos. Entonces, todos esos elementos nos van permitiendo que podamos habitar más un estado que otro. Y el primer estado, el estado que usualmente, ¿no?, buscamos, que es el estado que es este estado ideal, por así decirlo, tiene que ver con el estado de bienestar. El estado de bienestar es un estado de conexión con la vida. Buscamos tener tejidos, conexiones con otras personas, nos sentimos conectadas con nosotras, hay autoconocimiento, nos sentimos seguras en nuestros espacios físicos, en nuestro espacio interno. Y bueno, miramos todos los retos que pasan en el mundo y en el cotidiano y los retos de la propia vida, solemos mirarlos de forma creativa, y también podemos poner límites adecuados. Eso es muy importante. Cuando estamos en un estado de bienestar, mayormente, ¿no?, o predominantemente, también ponemos límites adecuados, sabemos cómo defender nuestro ser, sabemos decir lo que necesitamos, pedir lo que necesitamos, cultivamos resiliencia, somos personas resilientes y respetamos nuestro propio ritmo. Y luego tenemos un estado que es un estado de movilización. Usualmente los seres humanos nos vamos a mover entre esos dos estados. Es normal porque los retos de la vida diaria, el estilo de vida que llevemos, en donde estemos habitando, etcétera, etcétera, y por supuesto todos los ritos de paso que cruzamos como seres humanos nos predisponen también a que que podamos habitar este estado de movilización, de acción. Entonces, en ese estado de movilización vamos a encontrar que es un estado en donde podemos sentir ciertas amenazas en el mundo, que podemos, por ejemplo, cuando vamos a cruzar la calle, se detona ese estado en donde estamos alertas porque sabemos que necesitamos observar si viene un auto o no y que hay que tener como cuidado de ciertas cosas. Entonces, bueno, obviamente habitamos este estado de alerta y también nos damos cuenta si hay un peligro en nuestra vida, si necesitamos pelear o huir. Entonces nuestra postura cambia
del estado de bienestar en donde a lo mejor estamos recostados en nuestra cama o estamos sentadas o estamos meditando y la respiración nos permite, se siente amplia, se siente expandida. Bueno, pues cuando estamos en riesgo, vamos a cambiar nuestra postura, va a venir un estado de cierta ansiedad, como de no tener descanso, porque estamos listas y listos para accionar. En la cultura, en las culturas donde predominantemente vivimos, sobre todo en estas culturas que hay como una gran importancia por el trabajo y por las jornadas largas y por el tema de la productividad, mayormente veíamos, porque ahora ya no lo estamos haciendo tanto, pero mayormente veíamos como súper como idealizado ese espacio, ese estado de habitarnos como en movilización, o sea, como constantemente estar haciendo cosas todo el tiempo, preparando lo que viene, esta cosa de no tengo espacio en la agenda porque estoy súper ocupada, haciendo todo el tiempo, haciendo, ¿no? Era como un espacio idealizado y mucho de este estado de estar en constante alerta se elogió por mucho tiempo. Después de la gran pausa, muchas personas se dieron cuenta que no había sentido en continuar una agenda así y en habitar un estado así, en donde, claro, los descansos usualmente los ocupábamos para, bueno, nos enfermábamos y nos ocupábamos en ese descanso o en esa vacación para recuperarnos, ¿no? De la enfermedad, porque nuestros cuerpos estaban tan cansados y de hecho todavía, ¿no? Podemos ver los estragos de los cuerpos cansados por ese exceso, ¿no? Ese exceso de hacer. Entonces, cuando habitamos este estado es normal, está bien, porque nos justo lo activamos cuando vemos peligro alrededor. Y cuando llegamos a casa, después de haber a lo mejor cruzado la ciudad o todas las actividades que teníamos que hacer, y nos damos a ese espacio de reposo, volvemos al estado de bienestar. Bueno, volvemos al estado de la respiración mucho más pausada, más expandida, volvemos al estado en donde podemos conectarnos con las personas y de acuerdo a las situaciones, al estrés, ya sea que ese estrés nos sobrepase, vamos a empezar a habitar mucho más el estado de la movilización. Si ese estrés cotidiano por una situación de vida, por una situación de trabajo, en nuestros vínculos, algo que pasa mundialmente, etcétera, el estrés nos rebasa y ese estrés nos rebasa bastante tiempo, o a lo mejor sucede una cosa que se nos va de las manos, que sentimos que no tenemos control sobre esa experiencia, esto hace que estemos mucho más en movilización. Cuando estamos demasiado habitando el estado de movilización, vamos a sentir que necesitamos pelear en la vida o huir. Entonces, todas nuestras respuestas del cotidiano van a ser para pelear con la vida o para huir de la vida. Y vamos a estar en una constante hipervigilancia, vamos a entrar en hipervigilancia, estar en una constante vigilancia de las cosas, de ver, ¿no? Que si hay amenazas que nosotros sentimos como potenciales amenazas, vamos a dejar de sentir que queremos conectar con la gente, nos vamos a empezar a aislar, vamos a tomar una distancia emocional de las personas, vamos a volvernos un poco más individualistas y vamos a tener la necesidad de controlarlo todo, saberlo todo, entenderlo todo. Y posteriormente vamos a tener respuestas agresivas y respuestas espontáneas y constantemente defendiéndonos y constantemente incluso a lo mejor empezando la agresión emocional verbal. Eso quiere decir que estamos en un estado de movilización. Quiere decir que el estrés del día a día o que las situaciones que nos han acontecido en la vida nos han rebasado. Muchas personas
ese es justo el estado que habitamos cuando buscamos las herramientas de la medicina holística, de las herramientas de desarrollo humano, todas estas herramientas que nos traen un sentido, que nos ayudan a entender, a comprender qué es lo que nos está pasando. Ahora, el tercer estado que también solemos habitar es cuando hemos estado demasiado en movilización, cuando hemos estado demasiado peleando con la vida o huyendo de la vida, entonces decimos que nos desconectamos. Cuando habitamos el estado de desconexión es porque nos sentimos impotentes, sentimos que no podemos resolver la situación y nos desconectamos. Nos apartamos, nos volvemos mucho más solitarias o solitarios, tenemos desesperanza, buscamos que más bien como permanecer en un estado adormecido, ¿no? Con la posibilidad de no sentir. Hay una sensación, una vivencia de impotencia, de indefensión, como ya para qué lo hago, ¿no? Ya para qué me defiendo, si en realidad eso nunca, nadie me va a escuchar, o ya para qué levanto la voz si nadie nunca me hace caso, o para qué me defiendo de esta situación si siempre es lo mismo, ¿no? Empiezan a haber mucho más pensamientos catastróficos, empiezan a haber muchas situaciones que nos dicen, bueno, ya para qué lo hago, mejor ya doy por hecho eso, doy por perdido. Entonces empezamos a disociarnos, empezamos a tener, a habitar ese estado en donde usualmente procrastinamos, como las cosas que son importantes las dejamos a un lado, las estamos postergando constantemente, hay una gran falta de energía, no sentimos energía más que para lo básico. Empezamos a experimentar también autorrechazo, autodesprecio y finalmente autodestrucción. Cuando estamos habitando este espacio de desconexión, usualmente y buscamos herramientas, ¿no?, de la medicina holística o del desarrollo humano, nos va a costar mucho trabajo porque salir de ese estado implicará poco a poco recuperarnos y poco a poco regresarnos sobre todo a la vivencia de estar seguras, sobre todo la vivencia de estar seguras de nuestros espacios, de las personas, empezar a abrazar de nuevo esa chispa de vida. Ahora, te cuento estos tres estados porque usualmente llegamos a la medicina holística, al desarrollo humano, a diferentes formas filosóficas de ver la vida para que nos traiga sentido cuando estamos en el estado de movilización. Sentimos que el estrés nos ha rebasado o hay situaciones a lo mejor físicas en nuestra salud, en nuestras relaciones, que definitivamente nos llevan a buscar respuestas más allá del espacio conocido. Y es así como muchos y muchas personas llegamos a las prácticas de la espiritualidad, a toda la medicina, todas las herramientas que nos proporciona también el desarrollo humano. Y entonces empieza el camino en donde vamos a elegir, vamos a tener voluntad, se abre la posibilidad de empezar este camino de la espiritualidad o de el desarrollo humano desde un lugar de conciencia en donde yo me doy cuenta que esta herramienta, este recurso me ha apoyado, me ayuda, mejora mi estilo de vida, mejora mi conexión con algo más alto. Decimos que hay esta espiritualidad es porque me conecta con el espíritu, me conecta con el todo, me conecta con el sentido de vida. Y entonces, desde ese lugar yo me puedo dar cuenta que estas herramientas me apoyan a encontrar algo que está en mí, no en las herramientas, no en la facilitadora o el facilitador, no en el maestro o la maestra, o en el coach o lo que sea, sino en mí. Me doy cuenta que todas esas herramientas, toda esa medicina me apoya a revelar que eso está en mí y que puedo traerlo
puedo integrarlo, puedo mirarlo y que esto me ayuda a devolverme a mi poder personal. Eso es empezar un camino consciente, un camino en donde sé que voy a hacer trabajo de sombra, que va a haber momentos de hacer trabajo de sombra, que va a haber momentos para poder vivir en mis dones y para poder sentirme expandida en esta experiencia, en estas elecciones que voy haciendo en lo cotidiano realmente. Y voy con conciencia dándome cuenta que nadie tiene el poder más que yo, que no le estoy dando el poder a la ayahuasca, no le estoy dando el poder al Reiki, no le estoy dando el poder a la facilitadora que me está dando cierto entrenamiento, no les doy el poder. Al contrario, entro también con un pensamiento crítico y la posibilidad de discernir. ¿Esto me hace bien o me está afectando? ¿Esto está elevando mi vida? ¿Mis estados están mejor? ¿O al contrario, me estoy volviendo adicta o le estoy dando mi poder y me estoy volviendo codependiente de todo esto, de las medicinas, de las personas, de las ceremonias, etcétera, etcétera? Si yo me estoy volviendo dependiente, si yo entro a estos espacios dándoles el poder, pensando que una sesión de lo que sea, ¿no? Lo que sea que yo tome, es la que está resolviendo por mí, entonces estoy cediendo el poder y voy a tener despertares sin conciencia. Y constantemente voy a pedir que alguien más resuelva, ya sea el tarot, ya sea las piedras y ahora adquirir, para que alguien más me dé la respuesta que en realidad tengo que buscar en mí. Si yo entro a este mundo con conciencia, usualmente voy a moverme en el estado de bienestar y en el estado de movilización y voy a hacer uso de las herramientas y de los recursos para regresar a ese estado expansivo. No quiere decir que todo el tiempo habite ahí, pero mayormente voy a saber cómo regresar a ese lugar por mis propios recursos y luego apoyada, auxiliada por las herramientas que he encontrado. Eso lo hago con conciencia. Esto es muy importante. El mejor momento para hacer revisión de la sombra, para poder cruzar sombra y para poder acomodar el dolor, es cuando estoy en mi mejor energía. Cuando estoy en mi mejor energía. Si yo intento hacer trabajo de sombra porque me siento triste, me siento terrible, y me meto profundo, es decir, empiezo con una ceremonia y luego otra, y luego otra, y luego tal cosa, y luego esto, sin integrar y acomodar, es muy probable que entonces todo esto me lleve hacia el estado de la desconexión, porque le estoy dando el poder, porque no estoy dándome espacios para integrar, porque estoy consumiendo, porque es así, estoy consumiendo una y otra cosa y otra cosa y otra cosa sin darme el tiempo de integrar. A veces sin darme tiempo de observar si esto es algo que me apoya o es algo que a lo mejor no me está apoyando. Si a lo mejor esa medicina específica yo no debería tomarla. A veces no me doy cuenta de eso y voy en un viaje infinito de hacer una y otra y otra y otra y otra y otra cosa. De una ceremonia voy a otra, luego voy hacia hacer, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Como todo este viaje que ya es como súper conocido y sin realmente tomar conciencia ni tomar integración. Ahora, cuando yo me abro a todas estas herramientas desde un lugar consciente, me voy a dar cuenta que mayormente estoy conectada con la vida y que no necesito esa medicina para conectarme con la vida. Que si llega un momento de hacer un peregrinaje, una ceremonia con enteógenos, con todas estas medicinas vegetales, con todas estas medicinas de la tierra, que por supuesto nos proporcionan esa experiencia divina
¿no? Que sentimos que el universo, que Dios está en nosotras, nos acercamos porque la medicina tiene algo para ofrecernos y nosotros, nosotras, también tenemos que ofrecerle a la medicina. No solamente es para ir y para tomar y para ver qué encuentro y para ver cómo me saca adelante y porque ya mi cuerpo está sintiendo que necesita la ceremonia o o lo que sea, ¿no? Como todo, tanto vegetales como animales, ¿no? Eh, y, y entonces no es desde ese lugar, sino es porque me está llamando quizá la medicina, pero al mismo tiempo que la medicina me va a entregar algo, yo como ser humano, en mi reino humano, tengo algo para entregarle a la medicina. Yo sé que en esa vivencia el intercambio va a ser igual de poderoso. Es decir, que todo en mí puede estar en un estado de gratitud, que estoy lista, que estoy abierta de mi corazón para recibir la medicina y no nada más vengo, y perdón que lo diga, pero como por diosera, para a ver qué tiene para mí, a ver qué le puedo quitar, a ver qué me puede dar, a ver qué viaje puedo obtener, sino que cuando yo me acerco a la medicina es porque tengo igual para darle lo que he cultivado, lo que tengo en mi vida. No estoy huyendo de mi vida, estoy en mi vida plena y entonces el intercambio se vuelve maravilloso. Puedo encontrar ese universo, ese Dios en mí. Entonces busco con devoción, sabiendo que nunca voy a poder encontrar la verdad de ese gran misterio, pero me voy a disciplinar para poder estar, para poder tener ese intercambio. Y muchas veces cuando nuestra vida está en belleza, cuando no sentimos huir de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que pocas ganas o pocas necesidades tenemos de hacer ese tipo de ceremonias y que no necesitamos muchas veces estar de viaje en viaje, que si en ceremonias, que si en danzas, que si en X o Y, todo lo que ya conocemos de este mundo, sino que al contrario, nos vamos dando cuenta que esto se trata de integrar. ¿Dónde integramos? En nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones cotidianas, en nuestros retos cotidianos. Desde ese lugar nos movemos en el estado de movilización y en el estado de bienestar desde nuestros propios recursos. Y por supuesto ya si nos ayuda todo lo demás, la medicina, las hierbas, los rituales, las ceremonias, todo lo que nos apoya, nos aporta a armonizar. Eso es muy distinto a el otro aspecto, ¿no? Cuando entramos a este mundo, al mundo holístico, al mundo espiritual, al mundo del desarrollo humano, que ahora están como muy tejidos, ¿no? Están como muy en un mismo espacio. Cuando entramos sin conciencia, vamos a entregar cediendo el poder. Entonces, en lugar de yo tomar responsabilidad, le cedo la responsabilidad al guía, a la astrología, a la numerología, a todas las medicinas, ¿no? A los guías, a las personas. Entonces les exijo, tú tienes que hacer el cambio por mí. Tú tienes que darme esto, esto y esto otro para que yo pueda hacer este cambio y hacer esta transformación. Y le dejamos toda la responsabilidad de la integración a la medicina y a las personas. Y desde ese lugar estamos en un lugar no consciente. A veces les exigimos, sentí tal cosa y tú tienes que decirme cómo lo integro, cómo lo acomodo. No, o sea, no. Sobre todo cuando somos adultos y adultas que ya hemos tenido experiencias distintas en la vida, necesitamos que tener esos recursos personales para poder cruzar lo que sea que se va despertando con las diferentes medicinas y aproximaciones. Necesitamos tener autocontrol. El camino de la espiritualidad y de la medicina holística y del desarrollo humano es un camino que nos ordena y nos trae coherencia.
que deberíamos vivir con orden y coherencia. Las herramientas y recursos o medicina nos acompañan a navegar justo esos estados de bienestar y movilización en orden y coherencia, mayormente. No quiere decir que no tengamos crisis, por supuesto que vamos a tener crisis, pero mientras más recursos tengamos, más vamos a poder salir avantes de esas crisis. Es una mentira decir que el despertar espiritual es todo el tiempo estar en ese viaje de sufrimiento y todo me duele y es que esto está tan difícil y es que no he podido dormir. No, eso es justo el tercer estado. El estado de desconexión, que es un estado también de adormecimiento, es en donde muchas personas se mantienen con todas estas medicinas y que utilizan todo lo que está en el mundo del desarrollo humano, de lo espiritual, simplemente para hacer el bypass. Cuando estamos en un estado constante de desconexión, a veces parecería que estamos en un estado zen todo el tiempo, que nada sucede, que todo está como adormecido, que estamos en un estado en donde nada está sucediendo, o lo contrario, el mundo se nos viene encima, no tenemos energía para hacer nada, nos apartamos nada más cuando hacemos estos retiros, ¿no? Nos juntamos con otras personas, pero inmediatamente cuando queremos ir como a la vida cotidiana no podemos porque no tenemos recursos para ir a la vida cotidiana. Sobre espiritualizamos, ¿no? Entonces nos perdemos, nos quedamos adormecidas y adormecidos, y aquí es cuando estar en este mundo y utilizar los recursos, las herramientas, hacer trabajo con enteógenos, se vuelve un gran riesgo, porque lo que hacemos es simplemente cederle el poder a la medicina, cederle el poder a las personas e intentamos escapar del sufrimiento. El dolor siempre va a haber, pero las cosas nos pesan tanto y hay tanta carga que le ponemos que se empieza a volver sufrimiento todo, hasta la más mínima decisión se vuelve un sufrimiento y se vuelve un viaje, ¿no? Existencial, y no sabemos si sí o si no, porque si el universo nos dice que sí, entonces tal cosa, y si en el reloj se pone tal número, entonces sí, pero al mismo tiempo, o sea, todo el tiempo nos salimos de nosotras. Y ahí buscamos paliar simplemente desde lo superficial el sufrimiento. Estamos cediendo nuestra responsabilidad, estamos cediendo nuestro poder, estamos cediendo nuestra voluntad a todo lo que hay alrededor, y perdemos la coherencia, perdemos la fortaleza y perdemos el orden. En el momento en que perdemos la coherencia por andar en un camino espiritual o andar en un camino del desarrollo humano, en el momento en que perdemos la coherencia, el momento en que perdemos la fortaleza o la resiliencia, en el momento en que perdemos el orden y nos volvemos caóticas o caóticos, nos volvemos incoherentes, nos volvemos débiles, no podemos dar la cara por nuestras decisiones, ese es el momento de riesgo. Ese es el momento en donde estamos utilizando todas estas herramientas para escapar, para hacer bypass, como una forma de escapismo. Entonces, eso es súper importante, que lo utilizamos para evitar la realidad. La realidad es que somos seres que necesitamos andar cielo y tierra, que la tierra también es parte de nuestra materialización, que lo material no es menor a lo espiritual, que lo del mundo, lo del día a día, lo cotidiano, no es menor al universo, a lo astrológico, al mundo, ¿no? De lo alto, no es menor, tiene el mismo peso. Cuando empezamos a evitar la realidad o por estar en este viaje, ¿no? espiritual o del desarrollo humano, cuando mi vida es algo de lo que quiero escapar, entonces no estoy caminando
una espiritualidad con conciencia y con responsabilidad. Estoy intentando huir. Me estoy refugiando como para ver qué encuentro, a ver qué me encuentra en el camino, y lo único que voy a encontrar pues son obviamente cosas del bajo astral, y lo único que voy a encontrar es personas que pueden ser abusivas. Por supuesto que lo hay en los dos mundos, en el mundo del desarrollo humano y en el mundo de la espiritualidad. Personas que son abusadoras, personas que son violentas, personas que trabajan desde un lugar muy, muy sucio, personas que cuando abren su campo de poder al darnos una medicina o darnos una terapia, si ese campo de poder es sucio, si esa persona vive bajo la relatividad ética, si lo hace desde el ego, si es poliamoroso, si no tiene ningún linaje que le dé permiso de hacer uso de la medicina, nos va a lastimar y nos va a llevar a un estado de desconexión terrible. Cuando estamos frente a un guía, frente a un maestro, frente a una maestra, frente a un terapeuta, estamos en su campo de poder. Y su campo de poder es un campo energético. Es un campo en donde todo lo que esa persona también ha hecho y el motivo por el cual está haciendo lo que hace nos incide. Y si constantemente estamos con personas que actúan, que trabajan aparte desde un lugar bien sucio, por supuesto que vamos a sentir que estamos más conectando con la pulsión de muerte. Muerte en vida. Muchas veces sí es la muerte física como tal, ¿no? Pero es muerte en vida. De sentirnos huecos, de sentir que cómo es posible que caímos en este lugar en donde, o que buscábamos, ¿no? Esta respuesta, este sentido de vida en el campo espiritual, en el campo del desarrollo humano, y ahora nos sentimos más huecos, nos sentimos en un existencialismo terrible, no tenemos sentido. Eso es porque desde un principio empezamos a ceder nuestro poder, empezamos a ceder nuestra responsabilidad. No hicimos una crítica adecuada, ¿no? Y con crítica es esta crítica adecuada de decir, esto me gusta, esto no me gusta, lo estoy integrando, no lo estoy integrando, me parece una buena aproximación la de esta persona o no, me parece que es coherente, ordenada en su vida o no, me parece que es una persona digna, tiene fortaleza, o parece que está manipulando, ¿no? Tanto la medicina como la enseñanza. Eso es súper importante, porque cuando un maestro, un guía, un coach, un facilitador, facilitadora, te abre su enseñanza, también te abre su campo de poder, su espacio de poder. Y ese espacio es un espacio energético y es un espacio que sí o sí nos va a incidir. Entonces, ¿cómo saber? ¿Cómo regresar, ¿no? ¿Cómo saber que ya estamos tomando esta medicina, estos espacios, estos recursos desde la responsabilidad? Porque siempre me siento dueña de mi vida, de mi salud. Siempre me siento en total poder de mí, porque me autoconozco. Yo tomo responsabilidad y compromiso. Y porque voy tomando decisiones maduras, decisiones claras, decisiones que cada vez me apoyan a estar en un mejor estado, decisiones que más allá de sentir que todo es paz y que todo es bien, todo está bien, pero yo estoy en un perpetuo estado de inmovilización, al contrario, me apoyan a aventurarme a la vida. Cuando yo me siento saludable, yo me siento con ganas de ir hacia la vida, con ganas de tomar nuevos proyectos, con ganas de hacer nuevas cosas. Tampoco hay una gran prisa por hacerlo, ni siento ansiedad, ¿no? Cuando lo decido, sino que voy a un ritmo adecuado. Y desde ese lugar puedo lidiar con el estrés de lo que implican mis decisiones. Por otro lado, si estoy en un estado en donde de nuevo caigo en ceder mi poder y ceder mi responsabilidad,
me voy a vivir en un perpetuo péndulo de víctima y victimario. Con mi pareja, primero con mi pareja o con la familia y luego con quizá los facilitadores o facilitadoras o los compañeros o las compañeras o en el círculo de mujeres. Voy a vivir esto de que siempre me fallan, de que nadie me entiende. Entonces, en realidad, elijo la espiritualidad ¿para qué? Para paliar ese sufrimiento, para no revisar realmente qué es lo que hay ahí, ¿no? Qué es lo que está adentro. Ahora, cuando estamos en un estado de desconexión y estamos en ese estado como de adormecimiento, muchas de las prácticas a las que nos abocamos todos los días en realidad son prácticas que nos apoyan a justificar ese adormecimiento. Como por ejemplo eso, de que a mí nada me sucede y nada me mueve y yo estoy bien con todo lo que va fluyendo, a mí no me pasa nada. Sí, esto de que o sea, todo el mundo se da cuenta que estamos pasando por una situación difícil, ya sea porque hay un familiar que está enfermo o porque hay alguna situación, ¿no? Que evidentemente nos va a traer una montaña, una luz de estrés y nosotros seguimos diciendo, no, pero yo estoy súper bien porque estoy decretando todos los días o porque estoy yendo a terapia y todo va perfecto y todo va muy bien. Y cuando estamos así todo el tiempo, todo el tiempo, en realidad estamos justificando un adormecimiento. En realidad estamos justificando nuestra procrastinación, nuestra falta de energía. Estamos justificando quizá incluso hasta un poco la autodestrucción que por ahí tengamos, ¿no? La disociación también que estemos cruzando, las disociaciones. Em, Porque muchas de estas prácticas justifican perfectamente que estemos adormecidas. Eh, entonces, ¿cómo sabemos que genuinamente estamos utilizando estas herramientas y que estamos utilizando todo lo que estamos aprendiendo? Porque vamos a caminar en equilibrio nuestra vida de tierra, nuestra vida de mundo, todo lo que todos los días nos pasa en lo cotidiano, y también vamos a llevar una práctica espiritual adecuada. Va a haber ese tejido, ¿no? Está ese tejido, no hay algo que es mejor que lo otro, no es como que lo espiritual es mejor que mi vida cotidiana, que lo que yo tengo que hacer todos los días. No es que lo espiritual o tener prácticas espirituales sean mejor que otras prácticas o que ver una película que a lo mejor no tiene un, un sentido espiritual o que a lo mejor no va a tener como la gran, ¿no? Es decir, no sobre espiritualizamos las cosas y no decimos que eso es mejor que otro. Entonces no estamos ni huyendo ni luchando contra nuestra vida, sino que en realidad estamos viviendo una vida bonita, nos gusta nuestra vida, nos gusta lo que está sucediendo, no tenemos que estar tampoco en proceso eterno proceso de todo está sucediendo y todo de nuevo lo tengo que llevar, ¿no? A todas estas herramientas, no, sino que también podemos caminar un tiempo con la medicina y podemos caminar un tiempo integrando los recursos, sabiendo que esos recursos están en nosotras, que no tenemos que correr a una ceremonia con medicina, con plantas o con DMT o lo que sea, ¿no? No tenemos que correr para darle de nuevo el sentido a nuestra vida o estar todo el tiempo en la nube, ¿no? Adictas a la nube, y sintiéndonos que estamos fuera de la realidad todo el tiempo, no, sino que en verdad vamos caminando ambas cosas, lo hacemos en su justa medida, vamos en ese estado de bienestar y ese estado de movilización, en un estado de equilibrio y no justificando la desconexión. Y también a veces justificamos, ¿no? La movilización cuando constantemente utilizamos las herramientas para huir de nuestra vida o para luchar, ¿no? En una lucha de estar accionando constantemente por hacer. Sobre todo, cuando justificamos la movilización, es cuando nos empezamos a abanderar causas. Cuando empezamos a decir, bueno, pero esto yo lo voy a hacer para que todas las mujeres y que todas alcancemos esta justicia. Y ahí estás justificando una movilización, que constantemente quieres estar en la lucha porque no te sabes vivir desde otro lugar, o constantemente quieres estar huyendo de tu realidad, no te sabes vivir en tu realidad.
Entonces debe haber un equilibrio adecuado. No lo es todo, es decir, si un día no escuchas tus mantras o no haces tu práctica de respiración, o no pasa nada porque sabes que esa esencia espiritual la puedes encontrar en la mirada de una persona que te encuentras en la calle o simplemente observando el cielo o simplemente teniendo un estado contemplativo mientras te tomas un café o un té. Es decir, ves la belleza en lo cotidiano sin tener que meter el ingrediente espiritual. Cuando estás en ese lugar, entonces todas las herramientas espirituales van a estar ahí para poder armonizar, para poder acompañar, para poder hacer tu vida todavía más bonita, para poder develar la belleza, la poesía de la vida. Em, y entonces tú también vas a tener que dar, ¿no? Vas a tener mucho que ofrecer a todas esas herramientas que también lleguen. Entonces, bueno, espero que este audio haya traído claridad en esto de cuando experimentamos estas herramientas y recursos, cuando los utilizamos solo para hacer el bypass o hacer el escapismo, no es escapismo espiritual y paliar, como adormecer el sufrimiento, y cuando realmente los estamos utilizando y estamos sumergidas y viviendo esa espiritualidad tan bonita y viviendo todas las herramientas del desarrollo humano y de la medicina holística desde un lugar genuino, desde un lugar bello, desde un lugar que nos apoya verdaderamente estar en nuestra vida, gozar nuestra humanidad.